Seguimos en nuestro curso HTML Go y lo vamos a hacer siguiendo con el formateo de texto. Pero esta vez formateando el texto de forma tabular. ¿Y qué es eso? Pues no es más que disponer ciertos datos en tablas. ¿Y qué son las tablas? Pues las tablas son unos objetos, por ejemplo, lo vemos aquí, que seguramente te resulta familiar porque las tablas salen mucho en libros de texto, que son unos objetos que disponen los datos en filas y en columnas. La columna sería la fila 1 y la fila 3 y la otra columna fila 2 y fila 4. Bien, para habilitar para habilitar en nuestras páginas una tabla, el objeto tabla, necesitamos la etiqueta table. Escribir la etiqueta table y su cierre correspondiente. Ahora mismo hemos habilitado una tabla, pero sin ninguna fila, ni sin ninguna celda, ni columna, ni nada. En principio decir que HTML solo permite implementar filas, pero no permite columnas. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla, y es que tú conforme vas metiendo filas en tu tabla, automáticamente se forman las columnas. Entonces no tiene sentido implementar columnas si ya podemos implementar filas. Para implementar filas necesitamos la etiqueta tr con su cierre correspondiente. Ahora tenemos una tabla con una fila. Ahora dentro de esta fila tenemos que habilitar celdas, que una celda no es más que la intersección entre una fila y una columna. Para ello utilizamos la etiqueta HD con su cierre correspondiente. Y dentro de la celda vamos a meter el texto celda 1. Ahora si nos vamos a nuestro navegador, vemos que no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque la tabla es invisible. Solo vemos los datos que hay albergados en la celda. Para resolver este problema basta aplicarle a la etiqueta table el atributo border para aplicarle un borde a nuestra tabla. Ahora ya tenemos la celda, pero parece que hay un fallo por algún lado y aquí está el fallo. Ahora sí está bien metida el dato en la celda. Y ahora por fin ya tenemos nuestra celda. Como ves, la tabla es muy simple. Solo tiene una fila y una columna. O sea, solo puede haber una intersección, es decir, una celda. Pero nada nos impide poder meter más celdas en la fila. Si metemos una segunda celda, celda 2, y ahora nos vamos al navegador, vemos que hemos creado, ya tenemos una tabla con una sola fila y con dos celdas, la primera y la segunda. Y ahora para implementar columnas tendríamos que hacer otra fila, tr, para la fila, con su cierre correspondiente, y albergar celdas. La celda 3. Ahora si nos vamos, ahora espera, voy a explicar un poco. Tenemos la primera fila, etiqueta tr, y la segunda fila, etiqueta tr. Dentro de la primera fila tenemos dos columnas, celda 1, celda 2, y dentro de la segunda fila de la tabla tenemos la etiqueta, la celda 3. Lo vemos aquí y aquí lo tenemos. Pero fíjate una cosa curiosa, y es que en nuestra tabla, tenemos dos celdas que rellenan la fila de arriba, pero solo una
pero solo una celda que no rellena la fila de abajo. Entonces es conveniente que cuando crees tu tabla lo hagas siempre respetando el número de celdas por fila, en este caso 2. Ahora, celda 4. Y aunque tengas que dejarlo vacío, pues bueno, lo dejas vacío, pero por lo menos se ve la celda y se ve una tabla en condiciones. Aquí lo dejaríamos vacío, pero no se ve bien. Para eso hace falta un símbolo, que es este símbolo raro, que sirve para decirle al navegador que respete el espacio en blanco. ¿Lo ves? Ahora pone la celda, pero deja el espacio en blanco correspondiente mediante este símbolo. Bien, pero vayamos un poco más allá. Y si queremos, a pesar de ello, tener una sola celda en la segunda fila, pero que respete el ancho de la tabla. Es decir, tendríamos que expandir esta celda hasta aquí para que respetase el ancho de la celda, de la tabla, perdón, o de la fila. Pues bien, para ello, como es esta la que tenemos que expandir, tenemos un atributo que se llama callSpan. Es este, callSpan. ¿Y qué hace esto? Pues lo que hace es que esta celda se expanda a través de las columnas. Como en nuestra tabla tenemos una columna y dos columnas, pues nuestra celda 3 se expandiría por esta columna y por esta, ocupando todo el ancho de la tabla. Para ello, como son dos columnas, le damos un valor de 2. Así queremos decir que expande esta tabla a través de expande columna a 2, expande la tabla a 2 columnas. Y es lo que hace. Ahora la celda 3 se ha expandido a través de las dos columnas. También podemos hacer que una celda, por ejemplo esta misma celda, se expanda a través de dos líneas. Por ejemplo, ¿cómo se utilizaría esto? Pues en principio vámonos a la columna 2 y vamos a hacer que la columna 2 se expanda a través de esta fila y de esta fila. Para ello tenemos que utilizar el atributo rowSpan. Y así como son dos filas, pues le damos un valor de 2. Y ahora con este atributo ya se expandiría la celda 2 a través de las dos filas, que sería esta y esta. Así que quédate con el cante. Para expandir las celdas a través de las filas tenemos el atributo rowSpan. Y para extender las celdas a través de las columnas tenemos el atributo callSpan. Esto es todo. Hasta luego.